alaikum, ¿cómo están todos? Pues aquí en pleno ayuno, alhamdulillah. Quiero darles la bienvenida a un nuevo video. Hoy les voy a platicar acerca de lo que es Ramadán y qué es lo que hacemos en Ramadán, puesto que he recibido algunas preguntas en mis redes sociales, pues hoy se las voy a contestar. Ok, pues sean bienvenidos de nueva cuenta y empecemos el video. Bueno, para empezar, pues Ramadán es un mes sagrado para todos los musulmanes que consiste en el ayuno de un mes. Ok, pues ayunamos todo un mes desde que sale el sol hasta que se entra el sol. Ok, vale decir que aquí en Marruecos pues ayunamos desde las 4:30 de la mañana hasta las 7 de la noche aproximadamente. Estamos ahora en el año 1442 según el calendario islámico. El mes de Ramadán se celebra el noveno mes del calendario islámico justamente. Bueno, Ramadán también es uno de los 5 pilares dentro del Islam, que es un acto obligatorio para todo musulmán. El ayuno se considera como un acto de adoración que nos ayuda a fortalecer nuestra salud espiritual y nuestra autodisciplina. Al margen de esto, pues también nos ayuda a tener empatía por otras personas, quienes no tienen muchas veces que ponerse en la boca, y no sabemos por cuánto tiempo, por cuántos días. Pues eso básicamente nos ayuda a sentir lo que otras personas tal vez sienten. Como les decía, es un mes sagrado donde también nos acercamos mucho más a Dios. Estamos en constante oración. También es tiempo de leer el Corán. Es tiempo de no decir malas palabras, de autocontrolarte tú mismo si quieres. Es un mes de perdón por Dios, pues Allah sabe que estamos haciendo un sacrificio y por ende Él va a recompensarnos por el ayuno. Pues en este mes sagrado es cuando los musulmanes nos tenemos que portar mucho mejor de lo que quizás nos estábamos portando. Y bueno, no, este mes obviamente es muy importante, pero esto no quiere decir que solo por este mes nos tenemos que portar de esta forma. Por el contrario, pues tenemos que seguir mejorando nuestras acciones, tenemos que seguir siendo mejores musulmanes, ¿no? Ser mejores ante los ojos de Allah y bueno, durante Ramadán y después de Ramadán. En este mes sagrado pues está prohibido para la mujer. Si está menstruando, no puede ayunar, está prohibido ayunar para la mujer que está menstruando. También está prohibido tener relaciones sexuales durante el mes de Ramadán. Debemos dedicarlo 100% a Dios. No se puede hacer nada de lo que nos pueda alejar de Dios. Hay algunas personas que me han dicho, no puede ser, ayunas un mes entero, Ilsen. Les digo, sí, un mes entero. ¿Y por qué no te mueres de inanición? Les digo, no. Pues tranquilos, después de las 7, que es el horario de acá de Marruecos, cuando rompemos ayuno, pues podemos comer lo que queramos, beber lo que queramos, hasta el amanecer si quieren, ¿no? Pero obvio, necesitamos dormir también.
No, pero vale recalcar algo también, que este mes pues es un mes de purificación y está probado en que el ayunar es bueno para la salud. Te limpia de todas las toxinas que quizás tu cuerpo ha estado ingiriendo. Entonces este es el mes ideal para liberarte de todo lo malo y de todas las toxinas que tu cuerpo ha debido estar juntando. ¿Cómo he visto yo aquí el ayuno en Marruecos? Les cuento que aquí en Marruecos, miren, es un país islámico, sí, es cierto. Gran parte de la gente de aquí ayuna, pues todos los restaurantes están cerrados en Ramadán. Lo único que está abierto son los mercados donde vas a comprar tus vegetales o tus insumos. Las carnicerías también están abiertas, pero los restaurantes, nada que sea para comer, pues está abierto. Pero también vale recalcar que no todos los que viven aquí en Marruecos pues son musulmanes y practican la religión. Pues hay mucha gente de diversas culturas o religiones acá también en Marruecos, pues ellos por obvias razones no van a ayunar. Entonces están estos restaurantes internacionales de cadena internacional como McDonald's, Burger King y qué sé yo, donde sí abren las puertas y las personas que no están ayunando pues pueden ir a comer ahí si no quieren cocinar en sus casas, yo qué sé, ¿no? Pero es así como se vive el Ramadán aquí en Marruecos. Pues sí, cuando estamos en tiempos normales, cuando no hay cuarentena, no hay nada de estas cosas o estamos en plena pandemia, pues toda la gente, es usual ver a toda la gente salir después del iftar que es cuando rompemos ayuno, que a propósito iftar significa esto, romper ayuno, pues después del iftar todos salen en la nochecita ya a pasear con su familia y es cuando los restaurantes están abiertos. Y en Marruecos tenemos la ventaja de que en Ramadán pues el horario se reduce a una hora, es una hora menos, pues en las oficinas públicas y privadas la gente tiene tolerancia, ¿no? Y lo mismo pasa con los colegios. El Ramadán también se vive como una fiesta, es un momento de alegría, de compartir con la familia. Desafortunadamente ahora las cosas han cambiado este año, ¿no? Van a cambiar porque pues en Ramadán es cuando las familias se reúnen más a compartir, a romper el ayuno, pero por obvias razones pues ahora este año va a estar muy difícil porque no está permitido, ¿no? Incluso he escuchado que aquí en Marruecos iban a prohibir o si mal no me equivoco, si hay alguien de Marruecos escuchándome que me confirme la información, que a partir del iftar, que es como a las 7 de la noche, ya nadie puede estar en la calle, ¿no? Y todos los negocios están cerrados, pues no hay nada. Este año no va a haber nada. Al final, alhamdulillah por todo. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Y si tienen algunas otras preguntas que hacerme, pues pueden hacérmelas en mis redes sociales, que se las voy a dejar al final del video. Y pues con gusto estaré contestándoselas en videos próximos. Y como siempre, pues ahora agradecerles por haberme acompañado en este video. Muchas gracias por el apoyo que le están dando al canal. Yo espero haber respondido en algo a sus preguntas y recordarles que se suscriban a mi canal, que me regalen un like. Pues si consideran que esta información puede llegarle a otras personas, recuerden compartir mi video y pues nada, nos vemos en un próximo video, inshallah. Pues les mando un gran beso. Assalamu alaikum.